8:48 a esta hora. Vamos al Palacio de la Moneda. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presenta los detalles del proyecto de ley que fortalece el cumplimiento de obligaciones tributarias. Escuchamos al secretario de Estado. El costo significa para el país. Pensemos que los 240.000 millones de pesos defraudados en el caso del megafraude equivalen a 3 hospitales de alta complejidad, 25 CESFAM y 15 liceos. Esa es la magnitud de una operación en particular a través de una red que se organizó para emitir facturas falsas y con estas facturas, es cierto, obtener beneficios de devolución de impuestos a las exportaciones y para comercializarlas con empresas que buscaban por esta vía imputar costos que sus empresas no habían efectivamente asumido. Entonces, para esto es importante, ¿cierto?, que reforcemos el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias están establecidas por ley, no es simplemente una cuestión moral o de práctica, sino que son normadas por la ley y no es aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de manera ilícita su carga tributaria mediante la comisión de delitos tributarios o la planificación tributaria agresiva. Hace poco se dio a conocer un informe sobre cumplimiento tributario que señaló, para tener cierto un dimensionamiento de lo que esto significa, que esta brecha de cumplimiento tributario equivale más o menos a un 6,5% del producto en promedio, donde una parte corresponde a el incumplimiento de las brechas de cumplimiento tributario de IVA, cerca de un 1,8% del producto, y otra parte a brechas de cumplimiento tributario de impuestos de primera categoría por alrededor de 4,7% del producto. Ahora, ¿cómo se explica, cómo se genera esta brecha de cumplimiento tributario? Por supuesto, hay una parte que corresponde a evasión, que significa el incumplimiento consciente y doloso de la ley, con el objeto de pagar menos impuestos, sea, es cierto, para pagar menos impuestos, reducir algunos, obtener beneficios tributarios que no corresponden. En segundo lugar está la planificación tributaria agresiva, algunas veces se cita como elusión, que implica la adopción de estructuras societarias o la articulación de operaciones que no tienen una finalidad económica en sí misma, que no tiene una finalidad de negocios, sino que lo que buscan es aprovechar resquicios legales para pagar menos impuestos. Y finalmente está la omisión o la subdeclaración por desconocimiento de las normas y regulaciones sin necesariamente tener una intención fraudulenta. O sea, tenemos acá un espectro amplio de causas de la brecha de cumplimiento tributario y por lo tanto, ¿cierto?, si queremos reducir esa brecha tenemos que ser capaces de actuar en esos 3 niveles y tenemos que tener, así como tenemos que tener mano dura para combatir la evasión, tenemos que también tener la capacidad para educar e informar especialmente a los pequeños contribuyentes sobre sus obligaciones, de tal manera de que no caigan en incumplimientos no previstos y que después tengan que pagar, ¿cierto?, en la forma de sanciones, multas, intereses, etcétera. En esta distinción creo que es importante destacar el caso de la planificación tributaria agresiva, porque esto es algo que hasta hace algunos años no estaba regulado, no estaba sancionado, pero no solamente en Chile, sino que en el mundo en general este es un tipo de conducta que ha ido siendo tipificada, regulada y sancionada, y que tiene la característica de que en la mayoría de los casos se trata de contribuyentes de altos recursos que tienen la capacidad, tienen los medios para contratar asesorías que los orienten en la dirección de desarrollar esta planificación tributaria agresiva para pagar menos impuestos. Y por lo tanto hay aquí una circunstancia que por lo menos en nuestra consulta ciudadana era particularmente resentida por la ciudadanía, que es que quien tiene más recursos tiene la posibilidad de contratar asesores que los ayuden a pagar menos impuestos que lo que corresponde. Ahora, ¿cuáles son
Ahí está. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de comportamiento? Bueno, por supuesto que significa menos recursos que recauda el fisco para poder financiar políticas sociales, inversión en infraestructura, cosas que la ciudadanía, cosas y servicios que la ciudadanía necesita. También, en ese sentido, podemos considerar que la evasión tributaria es un fraude de la misma gravedad que cualquier fraude contra el fisco que se comete en cualquier otra instancia. Por ejemplo, ¿cierto?, del lado del gasto público, quienes utilizan argucias para obtener beneficios o apropiarse de recursos públicos, bueno, tienen una gravedad similar a la evasión tributaria. Con la diferencia de que, como hemos visto, como acabamos de ver en las estimaciones que se citaban, la evasión, la elusión y en general el fraude tributario involucra una escala considerablemente mayor que otras conductas fraudulentas o abusivas. Por otro lado, estos comportamientos dañan a la economía porque significa generar externalidades negativas en el sistema económico. Significa, por ejemplo, que se adopten formas societarias o ciertas prácticas o ciertos comportamientos que reducen la productividad, pero que a quien las incurre no le importa tanto porque eso lo va a compensar con un menor pago de impuestos. También significa desviar recursos a estructuras jurídicas innecesarias y atenta contra la competencia. Uno de los grandes perjudicados por los comportamientos tributarios abusivos son las personas que pagan oportunamente sus impuestos, las empresas que cumplen con sus obligaciones y que se enfrentan a una competencia que no lo está haciendo y por esa vía obtiene una ventaja competitiva ilegítima. Ahora, por supuesto que no todo incumplimiento tributario es delito. Y por lo tanto, como decía en un comienzo, el sistema tiene que ser capaz de distinguir entre la informalidad por desconocimiento de aquella informalidad, es decir, no cumplimiento de las normas de carácter doloso, estableciendo herramientas que sean capaces de enfrentar los dos tipos de problemas con enfoques distintos. Y en ese sentido, en este proyecto, lo que se hace es enfrentar estas conductas con por lo menos desde cuatro ángulos. Primero, levantar y generar evidencia en materia de incumplimiento tributario. Levantar datos y generar evidencia. Los fraudes tributarios no se revelan voluntariamente. Uno tiene que, el fiscalizador tiene que ser capaz de encontrar, detectarlos y encontrar la evidencia que luego sirva, para cuando corresponde, la presentación de querellas. Muchas veces se pregunta por qué tal querella no se presentó antes. Bueno, la razón fundamental es que no había todavía la evidencia suficiente para poder sustentar una querella. Entonces tenemos que ser capaces de levantar más información, analizar más bases de datos, usar tecnologías modernas para analizar esos datos y luego generar evidencia para efectuar la fiscalización. Es necesario modernizar los procesos de fiscalización. Eso significa utilizar tecnologías modernas de manejo de grandes bases de datos, de inteligencia artificial y también para la comunicación con los contribuyentes. En tercer lugar, tenemos que tener nula tolerancia con conductas evasivas y elusivas. Esto significa endurecer las penas, tipificar mejor los delitos y eliminar cualquier norma que se esté prestando para resquicios para pagar menos impuestos. Y por último, apoyar a los contribuyentes facilitando el cumplimiento y la comprensión de las obligaciones tributarias. Entonces, a partir de acá, el proyecto tiene 7 ejes temáticos que incluyen la modernización de la administración tributaria, el control de la informalidad,
la tipificación y sanción de los delitos tributarios, lo mismo respecto de la planificación tributaria agresiva, otorgar nuevas facultades a la Defensoría del Contribuyente, facilitar la regularización de obligaciones tributarias y finalmente fortalecer las instituciones de fiscalización tributaria y la probidad al interior de las mismas. Con esto lo que se busca es recaudar el equivalente a 1,5% del producto. Eso permitiría reducir en alrededor de un cuarto, un 25%, la brecha de cumplimiento tributario y permitiría generar los recursos no solo para financiar el incremento de la pensión garantizada universal, sino que también para absorber los costos de otros componentes de la reforma previsional y completar los recursos necesarios para el incremento de inversión en seguridad ciudadana en 1.500 millones de dólares, tal como lo planteó el presidente hace un tiempo atrás. Entonces vamos a ver ahora someramente para cada uno de estos siete ejes cuáles son las principales medidas que se incluyen. Bien, escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el Palacio de la Moneda a esta hora se presentan los detalles del proyecto de obligaciones tributarias. Esta iniciativa lo que busca, recordemos, es combatir fundamentalmente el incumplimiento tributario en nuestro país, ya sea por la vía de la evasión, de la elusión o sencillamente por desconocimiento de algunos de los contribuyentes. Se generan incumplimientos de recaudación, de incumplimientos en materia tributaria, de pagos de impuestos, que están generando una brecha importante. De acuerdo a lo que plantea el ministro de Hacienda, esta brecha equivale a 6,5% del PIB en promedio, ya sea por la evasión de IVA o de impuestos de primera categoría. Eso significa muchísimo dinero que el Estado deja de recibir a pesar de que el marco normativo tributario establece esa recaudación. No es un asunto moral, decía, es la ley, era lo que planteaba el ministro de Hacienda para justificar este proyecto. Y en ese sentido planteaba que la iniciativa busca, entre otras cosas, endurecer las penas por un lado, tipificar mejor los delitos también y apoyar a los contribuyentes para que puedan dar cumplimiento a la carga impositiva que tiene cada uno de ellos. Se definen 7 ejes temáticos, además, que serán abordados en esta iniciativa.